Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a seguir con la etapa 4, la lección 4, que se denomina la elipse como lugar geométrico. En las clases pasadas vimos fórmulas muy parecidas. Ahora necesitamos enfatizar cuál es la fórmula que le corresponde a la elipse. Y la puse ahí en el pizarrón en color celeste. X cuadrada sobre A cuadrada más Y cuadrada sobre B cuadrada es igual a 1. Esto es lo que ustedes tienen que centrarse para checar la estructura. De esa estructura yo me voy a poder dar cuenta si el valor de A es mayor que el valor de B. Esa elipse se va a encontrar sobre el eje X o sobre el eje horizontal. Si es del lado contrario, es decir, que el b cuadrado es mayor que el a cuadrado, entonces se va a encontrar esa elipse sobre el eje Y o sobre el eje vertical, así como está trazado ahí más o menos en el pizarrón. Entonces, normalmente cuando vamos a trabajar con una elipse del eje X o del eje horizontal, se va a encontrar la fórmula que es X cuadrada sobre A cuadrada más Y cuadrada sobre B cuadrada es igual a 1. Aquí tenemos la figura de lo que sería la elipse. La elipse tiene diferentes partes. Por ejemplo, va a tener dos vértices, ¿ok? Va a tener el vértice y el vértice prima porque tenemos dos extremos. Aquí tenemos las referencias de los valores que vamos a tomar para poder calcular los vértices en este caso. El vértice es A,0 y el vértice primo es menos A,0. Tenemos la coordenada del eje menor, que aquí está, y está el otro extremo, que va a ser 0,b y 0, menos b. Tenemos los focos, que es C,0 y menos C,0. Esos valores va a ser bien importante calcularlos. Normalmente vamos a tener que calcular los valores de A, de B y de C conforme vayamos a desarrollar algún ejercicio o algún ejemplo. Por ejemplo, aquí marqué 3 ejercicios. Sí, perdón, son 2 aquí, 2 ejercicios. Esta es la estructura tradicional donde se da de esta forma: x cuadrada más y cuadrada, y los valores de a y b es igual a 1. Nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta en cualquier ejercicio, en algún laboratorio, en algún examen, es checar los valores de a cuadrada y de b cuadrada. Aquí observamos que el valor de a cuadrada es mayor que el valor de b cuadrada. Entonces, como se cumple esta condición o en esta estructura, pues podemos decir que esa elipse se encuentra sobre el eje X o sobre el eje horizontal. Y para poder calcular los valores de A, de B y de C, pues simplemente tomo el valor de A cuadrada, que es de 16, calculo el valor de A, que es calcular la raíz, entonces sería 4. El valor de B es 9, calculo la raíz cuadrada de 9 para saber el valor de B, que va a ser 3, porque posteriormente los voy a utilizar para poder calcular estos tres datos, que sea el vértice, el foco y la coordenada del eje menor. Y el valor de C, pues vamos a utilizar esta fórmula que es muy parecida al teorema de Pitágoras, pero no es igual, porque si ustedes observan detenidamente es menos b cuadrada. O sea, normalmente el teorema de Pitágoras es a cuadrada más b cuadrada. Aquí es menos. No la van a confundir al momento de practicarlo y utilizarlo en algún ejercicio, porque pues entonces echarían a perder el cálculo de lo que vendría a ser el valor de C. Entonces, si ya conocemos los valores de A y de B, pues vamos a calcular el valor de C. Si dijimos que el valor de A cuadrada es 16 y el valor de B cuadrada es 9, lo colocamos dentro de la fórmula y me va a quedar la raíz de 7. Como la raíz de 7 no tiene un valor exacto, podemos utilizar, así como nos dio el resultado, la raíz de 7 para no perder las decimales, ¿sí? Ya que tenemos esos valores de A, de B y de C, pues simplemente los vamos a utilizar para poder calcular el vértice del foco y la coordenada del eje menor. Entonces, si el vértice es más o menos el valor de A, 0, pues si dijimos que el valor de A va a ser igual a 4, pues entonces el vértice va a ser más o menos 4,0. Acuérdense que tenemos dos vértices, dos focos y dos coordenadas del eje menor. Entonces, el valor de B, que sería el que voy a utilizar la coordenada del eje menor, ¿sí? El valor de B dijimos que era 3, por eso va a ser 0, más menos 3. El valor de C, que lo calculamos una vez que obtuvimos los valores de A y de B, es raíz de 7, por eso aquí utilicé exactamente la raíz de 7, para no perder las decimales. Tú puedes también trabajar, ya lo hemos dicho varias veces, calcular 3 decimales y que la cuarta sea decisiva para redondear la tercera decimal. En este caso yo decidí manejar la raíz de 7 completa para no perder ninguna decimal. Si yo voy a querer calcular el eje mayor, pues
pues el eje mayor me dice que va a estar dado por el cálculo de 2 por el valor de A. Si el 2 es un valor constante y el valor de A dijimos que era 4, pues entonces vamos a sustituirlo y va a ser 2 por el 4 va a ser igual a 8. Si quiero calcular el eje menor, pues va a ser 2 por el valor de B. El valor de B es 3, entonces va a ser 2 por 3 es igual a 6, las coordenadas o el eje menor. ¿Sí? La longitud, ¿sí? La longitud del lado recto, que es lo que significa LR, la longitud del lado recto está dado por la fórmula de 2b al cuadrado sobre A. Si dijimos que b cuadrada vale 9, pues sería 2 por 9, 18, y el valor de A es 4. 18 entre 4 es mi resultado del valor de longitud del lado recto. Y la excentricidad está dada de que es el valor de C sobre el valor de A. Si el valor de C es raíz de 7 y el valor de A es igual a 4, pues la excentricidad es esa respuesta. Entre más cercano sea el 1, ¿sí?, va a ser el aplanamiento que tenga la elipse. ¿Ok? Cuando sea más alejado del 1, va a estar así la elipse de esta manera. Cuando esté muy cercano al 1, se va a ver como si fuera una circunferencia. El segundo ejemplo que viene ahí en color rojo dice 16x cuadrada más 25y cuadrada es igual a 400. Si ustedes observan, esta ecuación no tiene la estructura de la ecuación original que tenemos que tener de una elipse. Para poder darle ese formato, pues yo lo que voy a tener que checar o enfocarme, si aquí me dice que esta constante tiene que ser igual a 1 y en la ecuación que me dan como dato es igual a diferente de un valor diferente a 1, pues lo que voy a tener que hacer en este caso para que me dé a 1, toda mi ecuación la voy a tener que dividir entre 400 para que cuando me quede 400 entre 400, pues me vaya a dar el 1 que necesito de la ecuación original que le corresponde a la elipse. Si aquí fuera otro valor, 500, 700, 800, pues toda la ecuación tendría que ser sobre ese mismo valor para poder empezar a darle la estructura que le corresponde a la elipse. Entonces, vuelvo a repetir, como después de la igualdad es un 400, por eso cada uno de los términos lo dividí entre 400. Y vamos a hacer la operación, 16 entre 400, puedes dividir 400 entre 16 para que te dé el valor más exacto, si no quieres batallar y no tienes calculadora a la mano, y me va a dar el 25. Si yo divido el 400 entre 25, el resultado se pone abajo y me va a dar 16. Y con el objetivo principal, que es dividir 400 entre 400 para que te dé 1, si tú observas, de esta manera es un paso adicional que se tiene que realizar, ¿sí?, para poder llegar al objetivo que es la ecuación o el formato de la elipse, de la ecuación de una elipse, donde queda x cuadrada sobre 25 más y cuadrada sobre 16 es igual a 1. Si observamos nuevamente, pues ahí el valor de A, que en este caso es 25, sigue siendo el valor de B, por lo tanto, esta elipse en esta ecuación le correspondería o estaría en la eje X o en el eje horizontal. Por eso necesitamos, que esto sería de lo más complicado que pudiera venir a un examen, hacer este tipo de operaciones para darle este formato donde sea igual a 1 y poder decidir también, sin necesidad de que me lo digan algún problema, sobre qué eje se va a trazar la elipse, si sobre el eje horizontal o si el eje vertical, el eje de las X o el eje de la Y. ¿Ok? Entonces, estos dos ejemplos serían para el eje de las X o el eje horizontal. Los otros dos ejemplos, perdón, los tres ejemplos que tengo aquí serían para el eje de la Y, ¿sí?, cuando el valor de B cuadrada es mayor que el valor de A cuadrada. En este tipo de problemas en particular podemos tener dos alternativas. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros acostumbramos a escribir primero el valor de la X cuadrada. Pero también se puede dar el caso cuando no ponemos atención y no leemos claramente la ecuación, de que nos diga claramente que el primer valor que se va a escribir es el de la Y cuadrada. ¿Ok? Entonces, ese normalmente por lo general va a ser sobre el eje de la X. Y también les hago la aclaración que aquí se los traté de poner en el pizarrón, que cuando al dígito mayor, siempre en la ecuación de una elipse, le va a corresponder al valor de la A. ¿Por qué? Porque cuando queramos utilizar o calcular el valor de C, me puede dar el caso que después me quede un valor con un número negativo. Y hasta ahorita ustedes no han aprendido cómo calcular las raíces con valores negativos. Ya a nivel de licenciatura se les puede explicar cómo se pueden calcular las raíces con valores negativos. Por eso es importante que no se les olvide esta nota aclaratoria que les puse aquí en el pizarrón,
donde el valor de A siempre le va a corresponder al valor mayor en alguna ecuación de la elipse. Entonces, aquí observamos que el 9 y el 16 es mayor, es decir, b cuadrada es mayor que la cuadrada, por lo tanto sabemos nada más con este tipo de comparación que esta elipse le corresponde al eje de la Y o al eje vertical. Si lo escribimos al revés, pues es exactamente lo mismo, ¿ok? Nada más ya saben que el valor mayor le va a corresponder a la A para al momento de sacar los valores, entonces el 16 sería el de la A, ¿sí? Y exactamente podría darse también el mismo ejercicio como lo vimos en el anterior del número 2, donde la estructura de la ecuación no te la dan en el formato original que necesitas para la elipse. Aquí maneja exactamente los mismos valores, pero ya saben que si tienen otro valor diferente a 400, pues la ecuación se va a dividir sobre ese mismo valor para poder llegar a la estructura de la ecuación o el formato que nos piden de la ecuación de la elipse para poder hacer los cálculos de los vértices, de los focos, de las coordenadas del eje menor, del eje mayor y la longitud del lado recto, así como la excentricidad. Espero que les haya servido la explicación. Existe un último tema que es el de la parábola, es el último, donde lo que va a cambiar es el valor de cómo calcular el valor de C. Todo lo demás es muy parecido, entonces espero que les haya servido esta explicación y nos vemos en la próxima explicación. Hasta la próxima, jóvenes.